Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, que nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial, Positivamente Más, con la temática titulada Sección 3, Promoción de una cultura en salud psicosocial. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Luana Betsy Polo Cortés. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en sistemas de gestión integral y responsabilidad social empresarial. Doctora Luana, muy buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias, Oscar. Muy amable por esta presentación y para todos los asistentes, un abrazo muy caluroso en esta Semana Santa que espero pues puedan ya disfrutar en los próximos días. Hoy vamos a realizar una jornada muy interesante relacionada con lo que tiene que ver con cultura y cómo esto abona, aporta a la salud psicosocial empresarial. Entonces, espero que sea de mucho valor para todos ustedes. Bueno, y iniciamos con, querido José, pero antes vamos a mirar cómo vamos en esta ruta. Hoy vamos a hacer la sesión 3, que es promoción de la cultura en salud psicosocial, de una ruta muy interesante que vamos a tener durante el 2024, que esperamos sea de muchísimo valor para todos. Bueno, ¿cómo llegan nuestros asistentes hoy, querido Oscar? Muchas gracias, doctora. Iniciamos con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el sondeo final es saber con qué conocimientos adquirieron a lo largo del evento. Damos inicio a nuestro sondeo con la primera pregunta. La cultura es estática, por tanto solo podemos unirnos a ella. A verdadero, B falso. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A verdadero 30%, B falso 70%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Es posible evaluar la cultura empresarial para identificar los elementos de transformación? A verdadero, B falso. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A verdadero 93%, B falso 7%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. El autocuidado es un proceso individual en el que no participan los compañeros de trabajo. A verdadero, B falso. 15 segundos. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A verdadero 51%, B falso 49%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestra experta, la doctora Luana. Muchísimas gracias, Oscar, y muchísimas gracias a todos los participantes. Bueno, vamos a ver cómo luego de este espacio de conocimiento, de poder revisar un poco esos elementos, vamos a ver cómo nos va en el sondeo final. Bueno, queremos iniciar con esta frase que dice, que me pareció muy interesante y apropiada pues para nuestra jornada de hoy. Dice, si una cultura no genera sentido, genera violencia. Esto lo dijo Hugo Mujica más o menos en 1940. Y bueno, vamos a tomar ese referente para que podamos entonces dar curso pues a esta formación. El objetivo va a ser comprender algunos aspectos relevantes de lo que implica tener una cultura empresarial. Lo importante de la cultura es que estos elementos que nosotros vamos a identificar durante esta jornada aporten de manera significativa para la generación de comportamientos colectivos que sean motivados, movilizados, incentivados por valores, principios en torno al cuidado, al bienestar y el servicio a los demás. Es muy importante porque cuando hablamos de cultura ya no hablamos de individualidades y esto creo que es lo primero que tenemos que tener muy presente. Cuando hablamos de cultura hablamos de una movilización de masas, de colectivos, de grupos
de personas, de seres humanos que se comportan en torno a o giran en torno a unos valores, unos principios, pero bueno, ya más adelante vamos a ver exactamente qué es la cultura. Dentro de los objetivos específicos que queremos lograr en el día de hoy es que podamos comprender un poco esos elementos, identificar cuáles son esas variables, esas herramientas, esos conceptos que van a permitirnos tomar esos elementos para comenzar a hacer acciones puntuales, acciones reales, materializables en nuestras empresas, desde el rol que desempeñemos cada uno de nosotros. Y por otro, movilizar, ¿cómo podemos movilizar desde cada uno, desde nuestros compañeros, desde los colectivos, esta cultura en prevención? Porque finalmente, hacer cultura, queridos participantes, hacer cultura es el objetivo máximo. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros logramos que orientemos acciones donde podamos movilizar masas en torno a aspectos saludables, de cuidado, de bienestar, de integridad, de salud, de bienestar, de felicidad, pues finalmente, pues este es el futuro y el presente también, ¿no? De la gestión psicosocial. Todo lo que hacemos para el futuro lo armamos desde hoy. El futuro simplemente es la construcción del día a día, ¿cierto? No podemos, es parte de la teoría en perspectiva que nos orienta a que si queremos desear un futuro y que ese futuro sea esperable, ese futuro precisamente nos va a hacer una realidad o va a materializarse cuando realmente comencemos a hacer tareas hoy, ¿no? Entonces el futuro se construye desde ya. Bueno, unas reflexiones muy importantes en torno a lo que es la cultura. Por una parte, ¿será importante? ¿Será importante que la cultura existe por alguna razón? ¿Es importante para nosotros? ¿La cultura puede transformarse o es estática o es rígida? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Y la cultura nos involucra o simplemente está lejos de nosotros? Es algo que nosotros solo vemos o sentimos o percibimos a lo lejos. Bueno, vamos a ver cómo nos va con estas reflexiones. Bueno, ¿por qué es importante generar cultura? Y sobre todo en seguridad y salud, porque cuando hablamos de lo que tiene que ver con salud psicosocial, hablamos de lo más importante que es el factor humano. Ahora, si nosotros tenemos una salud integral desde lo emocional, desde lo comportamental, desde nuestros pensamientos, pues nuestra seguridad y salud va a ser completamente motivada para que podamos comportarnos de manera adecuada, para que podamos identificar si nuestros compañeritos puede que no estén realizando algunas acciones de manera adecuada, y esto hace que comencemos a movilizar en torno a la cultura algo de autocuidado. Pero lo más importante es entender que generar cultura es porque las organizaciones están vivas. Las empresas somos nosotros, el conjunto de seres humanos que hacen que una organización tenga identidad, que hacen que una organización tenga un nombre y una forma de ser. Es decir, no son solo las paredes, los pupitres, el software, todo lo que implica las herramientas de poder realizar la tarea. Somos las personas las que finalmente hacemos las empresas. Por eso están vivas, sienten, cambian, tienen ciclos de vida, se enferman, también son felices, aportan, son creativas, se transforman. Es decir, como las empresas están vivas porque los seres humanos que hacemos parte de las organizaciones estamos vivos, no somos piedritas allí, sino tenemos una dinámica emocional, comportamental, cultural asociada pues a nuestra forma de actuar y de ser, pues entonces por eso necesitamos entender que generar cultura es entender primero el por qué, qué nos motiva, por qué estamos allí. Ahora, ¿por qué orientarse hacia una adecuada transformación cultural? Todos siempre vamos a tener un profundo deseo de ser felices. Donde vayamos, si ingresamos nuevos a la organización, nuestra expectativa es hacer las cosas bien, lograr encajar adecuadamente, pertenecer a esa nueva familia laboral. Y finalmente, con el trabajo que hacemos día a día, pues sentirnos bien, sentirnos satisfechos, sentirnos felices. Y ese profundo deseo de ser felices hace que se convierta en un punto significativo para que muchas de las acciones que necesitamos comenzar a movilizar o fortalecer en torno a la salud integral de las empresas, pues se dé.
porque es precisamente ese punto, el deseo de ser felices. Si yo realmente deseo ser feliz, con cada acción diaria, con cada oportunidad que tenga, pues vamos a tratar de serlo, ¿verdad? Ahora, si tenemos una organización que moviliza, facilita, genera acciones, canales que logren que esto se dé, pues entonces ahí ya estamos por un buen camino. ¿Por qué la cultura involucra a toda la organización? ¿Será que solamente depende de las personitas que trabajan en gestión humana o las que trabajan en seguridad y salud en el trabajo o la alta dirección? Todos hacemos parte de la cultura. Además, porque las empresas solo crecen cuando crecen las personas. Si una organización es limitante, si una organización no te permite desplegar tus conocimientos, crecer en la organización, pues finalmente recordemos que las organizaciones somos nosotros. Significa que la organización no crece, porque si las personas no crecen, pues tampoco la entidad. Ahora, esto tiene mucho que ver con ese sentido de desarrollo, ese sentido de trabajo colectivo y obviamente con una perspectiva de una organización realmente orientada hacia el bienestar integral. Y es que el bienestar integral no solamente protegerlos, digamos, de los riesgos sobre los cuales van a estar expuestos de acuerdo a la actividad laboral, sino también promover, generar unas acciones que permitan a las personas pues sentirse bien, sentirse satisfechas y sentirse felices. ¿Y cómo se sienten de esa manera? Pues a través de la facilitación de acciones para el crecimiento, para la oportunidad de participación, para que sus ideas también sean tenidas en cuenta y muchos otros elementos que pues van a hacer que la cultura organizacional pues se fortalezca en ese sentido. Ahora, el éxito, más allá del éxito, no está solamente en la misionalidad de las organizaciones, sino el por qué estamos allí. Mirar más allá en torno a los valores que caracterizan a esa empresa. Es decir, si nosotros entendemos que cuando trabajamos, por ejemplo, con el gobierno, no solamente trabajamos por una actividad específica, como lo es, por ejemplo, generar acciones en seguridad y salud en el trabajo, sino saber que trabajamos por un país, por unos ciudadanos, por unos trabajadores, pues ese éxito es el que nos motiva a hacer cada vez cosas más importantes, más interesantes, de mucho valor para nuestros afiliados, pero aportando desde lo que hacemos hacia nuestro país, digamos desde gobierno, pero así están muchas otras organizaciones privadas o incluso también públicas o del orden interinstitucional que en la medida que se encuentran con esa conexión de valor, ese principio de valor, pues hace que obviamente la actividad que nosotros realicemos se convierta en una actividad con una conexión emocional significativa y esto hace parte pues del desempeño presente y futuro que vamos a tener. Bueno, entonces hablemos un poco de cultura. Entender que la cultura es por naturaleza un ejercicio, un escenario de los seres humanos, porque nosotros por naturaleza somos seres sociales, necesitamos de los otros, necesitamos pertenecer, necesitamos reconocimiento, necesitamos la fuerza de grupo, la fuerza de equipo. Simplemente necesitamos saber que no estamos solos. Es decir, esa es una naturaleza humana, es nuestra naturaleza. Ahora, esa naturaleza exige que yo necesite pertenecer, reconocimiento, un equipo, pues hace que nosotros requiramos establecer una serie de reglas, normas, ¿cierto? Para que esa convivencia en masas, ¿cierto? Sea la más adecuada posible. Entonces, estas reglas, estas normas establecen una serie de comportamientos que también vamos a caracterizar como comportamientos aceptables o no aceptables, acciones que se convierten finalmente en valores y principios, en normas sobre las cuales nosotros vamos a regir, ¿cierto? En una sociedad. Por eso existe cultura asociada, por ejemplo, a las regiones, a los países, pero las organizaciones también tienen su cultura, porque finalmente es una suma de seres humanos, ¿cierto?, que se entrelazan como mallas y redes humanas para el desarrollo
de una serie de actividades que están integradas entre ellas y bueno, generan un propósito colectivo. Entonces, hablar de cultura es hablar de la naturaleza íntima del ser humano, al ser un ente social que por naturaleza va a requerir siempre de los otros, pues vamos a necesitar todos estos elementos que hacen que la cultura pues pueda ser parte integral, pero sobre todo parte de facilitación hacia lo que necesitamos lograr. Bueno, cultura preventiva y saludable, entender un poco también que todos podemos, no todos podemos, todos hacemos parte de la materialización de la cultura, porque al final la cultura, ¿qué es? Es un sistema de creencias que son compartidas, pero parten de las creencias individuales, ¿cierto? Es decir, yo sí creo que así hay que hacer las cosas. Sí, creemos que debemos colaborar, sí, yo estoy segura que nos tenemos que cuidar. Es decir, ese sistema de creencias compartidas se convierte en algo que es una verdad para esa organización, que también comparte unos valores, es decir, lo que se considera importante. ¿Por qué será importante entonces cuidarnos? ¿Por qué será importante cuidar al otro? ¿De acuerdo? Y de normas compartidas, lo que consideramos correcto. Recordemos entonces que al ser seres sociales, seres colectivos, vamos a requerir una serie de normas de convivencia para que esas sociedades pues permanezcan y obviamente se sostengan, ¿de acuerdo? Que orientan a los miembros de una comunidad en la manera como se hacen las cosas. Puede generar preguntas asociadas como qué expectativas tengo y debo cumplir para encajar. Recordemos que les mencionaba, cuando uno ingresa a una organización, cuando eres nuevo o cuando te cambian de área o cuando algo pasa y te enfrentas, ¿cierto?, a colectivos. Eso nos pasó de pequeñitos. Cuando estábamos pequeñitos dejamos de ser el centro de atracción para llegar al colegio y ser uno más de los muchos niños que hay en el colegio y así sucesivamente. Es decir, en cierta manera nosotros comenzamos a trabajar una serie de conflictos, lo que yo creo, lo que yo deseo, lo que siento, con respecto a cómo se modela, ¿cierto?, esas creencias que están de alguna manera materializables en esos grupos de trabajo, esos grupos sociales. Entonces nos generan preguntas: ¿será que soy capaz de encajar aquí? ¿Será que me va a ir bien? ¿Será que les caeré bien? Porque de alguna manera esa necesidad natural de pertenecer, ¿cierto?, hace que comencemos a tener ciertas inquietudes o ciertos temores asociados a que posiblemente podamos encontrar brechas para que esto no se dé. ¿Qué esperan de mí los demás? ¿Qué es lo que debo cumplir? ¿Cómo realmente debo comportarme? Y todas estas reflexiones, cuando ingresamos a veces a escenarios nuevos, pues nos impactan de primera mano, pero después comenzamos a comportarnos de manera muy natural cuando ya empezamos a decir, ah, no, pero es que aquí chévere, porque aquí de pronto hay una cultura, por ejemplo, el trabajo, en las diferentes formas de trabajo, y qué chévere, yo tal vez no lo había percibido, pero mira qué rico, hay gente que trabaja en casa, hay otros que están aquí, como que el ambiente se torna un ambiente muy amigable. Entonces nos vamos fusionando, nos vamos integrando en esa cultura a través de lo que vemos. Pero algo que no somos conscientes, sino mucho tiempo después, es que nosotros hacemos parte de la materialización de esas creencias. Y al ser un actor activo en estas creencias y en estos valores, pues también nosotros podemos comenzar a cambiar acciones para que esa dinámica cultural pues también mejore para todos. Entonces tenemos una participación activa. Ahora, ¿qué hace una cultura efectiva? Hay un autor que me encanta que se llama Fred Kaufman. Él habla mucho acerca del comportamiento y la conciencia de los colectivos. Y menciona que varios de los autores que él referenció para sus teorías hablan, por ejemplo, que algo que sí es seguro es que una cultura se formará en una organización, independientemente si yo deseo o no. Es decir, siempre existirá una cultura. Que esa cultura sea orientada a la mejora, al cuidado, al bienestar y a la felicidad,
es una cosa, pero también puede generarse culturas represivas, culturas violentas, culturas cuyo comportamiento social pues no es el más adecuado y finalmente logra, digamos, contaminar en cierta manera pues a las personas que hacen parte de esas sociedades pequeñas o grandes y obviamente esto implica que comencemos a percibir que la cultura es algo que como que está ahí, pero como que yo como lucho contra ese mundo, ese monstruo, y no, nosotros podemos hacer en una acción materializable el cambio que necesitamos. Entonces, una cultura sí o sí se va a formar. La pregunta aquí es, ¿qué cultura queremos formar nosotros en las organizaciones? ¿Qué cultura queremos formar en nuestras familias? Porque es que la cultura se forma, es dinámica. Y ahí ya va una de las respuestas del sondeo. La cultura no es estática. La cultura es dinámica, cambia, se transforma. Y eso es maravilloso porque entonces sería terrible pensar que entonces los seres humanos no tenemos la capacidad de cambiar. ¿Listo? Ahora, una cultura estratégica pues cumple algunos elementos. Una cultura efectiva, perdón, es estratégica porque soporta la ejecución de la estrategia. Es decir, una cultura en la medida que genera acciones de cambio hacia la movilización y hacia el crecimiento a través de una serie de procesos que bajo unas estrategias queremos lograr llegar allá. Pues entonces una cultura soportará eso, que si necesitamos cambiar, que si necesitamos transformar, pues realmente se dé. Es integradora y esto implica que cualquier cambio, cualquier gestión de modificación involucre a toda la organización, a todos los miembros. Porque si nosotros alineamos los esfuerzos de todos los miembros, pues vamos a incluso ahorrar temas asociados al alto costo que tienen las resistencias, que tiene pero ¿por qué van a hacer eso si es que eso veníamos haciéndolo así y realmente eso va a generar más demoras o genera más problemas para la ejecución de tareas, etcétera, etcétera? Si nosotros integramos los esfuerzos, las experiencias, el conocimiento de los miembros de la organización, pues vamos a limitar esas ineficiencias que hacen que de pronto nos devolvamos para algo que supuestamente nosotros debimos fue avanzar y que en la medida que nosotros no retomamos la historia o el conocimiento de los trabajadores, pues tuvimos entonces que repetir esa historia. Es cohesiva porque ofrece a sus miembros un sentido de pertenencia muy importante, que todo lo que se hace en la organización es en pro de cada uno de sus participantes, no es en pro de posiblemente mejorar la unidad productiva y mejorar los ingresos. Obviamente todas las organizaciones están pues para que financieramente también se sostengan, pero muy importante es que la cultura debe ofrecer a sus miembros un sentido de pertenencia y de comunidad, porque en la medida que la empresa vive, se sostiene y se encuentra en el mercado, pues también nosotros pues vamos a vernos beneficiados como trabajadores, ¿verdad? Porque tenemos empleo, podemos aportar desde el rol que desempeñemos y bueno, etcétera, etcétera. También una cultura es efectiva cuando es innovadora. Eso implica que necesitamos, y esto, digamos, ha sido mucho más evidente con todo lo que nos ha pasado en estos últimos años, y es que el cambio es algo que es una realidad permanente. Si nosotros cerramos un poco, digamos, la puerta hacia la transformación, hacia la innovación, hacia la creatividad, pues estamos condenándonos también, porque finalmente el mundo hoy se mueve cada vez más rápido, con dinámicas de cambio mucho más aceleradas y a unas velocidades que ya ni siquiera identificamos. Y esto hace que entonces las organizaciones, si no se dan la oportunidad, la posibilidad de caminar hacia esos cambios, hacia esa transformación, pues va a impactar en otro punto muy importante que es la adaptabilidad. Entonces, las organizaciones que no innovan, no se reinventan, no gestionan cambios significativos, pues son empresas u organizaciones que no se adaptan fácilmente y bueno, esta poca flexibilización pues hace que las organizaciones pues no tengan posibilidad de sostenerse. Ahora, la cultura se forma también a partir de algunos conceptos
que hemos denominado paradigmas. A veces nosotros decimos, no, pero es que aquí eso siempre se ha hecho así. Pero ¿por qué? Casi que como que las razones del por qué las cosas se han hecho así no son tan importantes o no tienen relevancia. Porque partimos de unos paradigmas y esos son unos preconceptos que hacen que nosotros nos comportemos de una manera particular. Y si entramos a profundizar, si quisiéramos bucear las razones por las cuales nos comportamos o las cosas se hacen así, posiblemente no tendríamos esa respuesta. Entonces, para los gerentes, el paradigma consiste en realidades organizacionales, es decir, lo que nosotros realmente vemos como valor, como creencias, como prácticas, como tradiciones, que los miembros de un grupo social constituyen para poder entonces integrar esas creencias en comportamientos materializables, en acciones. Ahora, otras personas asocian que estas realidades, estos valores, son o se han forjado a través de ideas que se convirtieron en verdades, ideas que partieron de pronto de iniciativas, pero que se convirtieron en verdades rígidas, incambiables, impenetrables, ¿cierto? Existen culturas recalcitrantes en las organizaciones, cuando, por ejemplo, se va a actuar sobre el cambio de procesos o el cambio de procedimientos empresariales, y a veces entender un poco el por qué se convierte un proceso tan difícil, revisar, modificar y cambiar procesos, es porque partimos muchas veces de paradigmas, de esas verdades que es que no, eso ya no se puede mover, eso así nos ha funcionado y eso dejémoslo quietico ahí, que en la medida que esto funciona, pues estamos mucho más tranquilos. Entonces, hay que mirar, cuando nosotros identificamos o queremos trabajar en procesos de transformación cultural, lo primero que tenemos que entender es qué es lo que cree la gente, cuáles son esos valores que tiene la organización, cuáles son esos paradigmas que fundamentan el comportamiento colectivo. Ahora, esto hace que, digamos, generar cultura se vuelva pues en algo que tenemos que hacer, pero también en un reto, porque no es tan fácil, o sea, hablar de cultura organizacional, sobre todo asociada a la salud mental, a la salud psicosocial. No es tan fácil porque muchos de los actores tenemos un papel activo, pero a veces pensamos bajo paradigmas que hay cosas que solamente se hacen solo por desearlas y sin una acción real o materializable. Entonces, por eso se convierte a veces en un reto. Ahora, la Organización Internacional del Trabajo en muchas de las publicaciones ha priorizado la necesidad de generar una cultura empresarial en materia de seguridad y salud. Y ahora con respecto al componente psicosocial en salud mental, pues todavía con más veras. Es decir, nosotros tenemos que generar o gestar cultura organizacional para ofrecer un derecho, ¿cierto?, a los trabajadores de pertenecer a organizaciones preocupadas por su cuidado, preocupadas por su salud integral, preocupadas por su protección, pero también preocupadas por su trascendencia, preocupadas por su evolución, su crecimiento. Y esto, pues obviamente, dentro de las acciones que podamos desarrollar en materia organizacional, vinculado desde el componente psicosocial, todavía hay una distancia importante. Ahora, los elementos de la cultura hay que entenderlos para poder entonces comenzar esos procesos de transformación. Lo primero es que la cultura es un conjunto de expectativas que tienen las personas que trabajan en una empresa. Esas expectativas están asociadas, no, en esta empresa sí voy a lograr hacer tal cosa, en esta empresa sí voy a tener una participación mucho más protagonista, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros tiene una serie como de sueños asociados y esos sueños y esas expectativas pues hacen parte, digamos, de esa percepción de cultura organizacional. No está escrita en documentos, esto es algo también muy importante. La cultura no es algo que tú decretes, ¿cierto? Hoy se decreta una cultura preventiva. No funciona así. No está escrita, no es algo que tú puedas revisar e incluso
dentro de las herramientas que ya vamos a mirar un poco para la evaluación, pues hay unos elementos, unos ejes, unas dimensiones significativas para saber cómo es, digamos, se moviliza el comportamiento de esas percepciones. Pero al final es algo que se vuelve un proceso bastante subjetivo, porque parte de la subjetividad individual, pero también de la subjetividad colectiva, como menciono, mucho de esto gobernado por los paradigmas, mucho de esto gobernado por esas expectativas o la historia que se tiene asociada a unos principios y valores organizacionales. Entonces, no es algo que esté escrito, pero pues necesitamos que esta cultura sí se materialice en estas personas que la viven, que la, digamos que hacen parte de esto diariamente. La cultura también se aprende a través del ejemplo. Esto es algo supremamente básico. Y es que si desde la alta dirección hasta el último cargo que tengamos en la organización no promueve una cultura fundamentada en valores y principios, pero que se ejerzan a través del ejemplo, pues esto no funciona, porque ahí es cuando comenzamos a ver que se comienzan a identificar culturas no tan sanas. Entonces, queremos por un lado promover la cultura del cuidado, pero por otro lado los comportamientos van en contravía de esto. Es decir, la coherencia, la consistencia de la cultura se da a través del ejemplo. Y qué mejor que sea desde la misma alta dirección los que promuevan el escenario, el ejercicio, y así poderlo exigir, porque yo no puedo exigir algo que no puedo dar, ¿cierto? Si yo no estoy dando algo, pues ¿cómo lo puedo exigir? Entonces, parte del escenario, de la dinámica de cambio, de transformación, es que efectivamente lo hagamos a través del ejemplo. Y esto nos pasa también en el hogar, ¿no? Si nosotros estamos o queremos romper un poco esa permanencia de la usabilidad de los dispositivos móviles, como es el celular, pues lo primero que tengo que dar es ejemplo como papá o como mamá, ¿verdad? Porque si el papá y la mamá viven pegaditos también al celular, pues ¿cómo voy a exigirle al niño o al adolescente pues que no lo haga? O sea, esa es la dinámica de la cultura familiar que hace parte de los procesos de conciencia que tenemos que tener y que sea ejemplarizable para todos. Bueno, Fred Kaufman también habla de que la cultura podemos trabajarla en 3 grandes pasos, pero estos pasos parecieran sencillos, pero realmente cuando se colocan a prueba en las organizaciones no es tan sencillo. Él dice que la cultura se puede dar en 3 pasos. Define un estándar, demuestra el estándar y exige el estándar. Entonces, define el estándar. Entonces, listo. Di exactamente o sea, propongamos como organización qué queremos, ¿cierto? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos actuar? ¿Cómo queremos desarrollar a esta organización? Propongamos cuáles serían esas acciones, ¿cierto? Sobre las cuales podríamos, ¿cierto? Definir, es decir, a generar un estándar de acciones comportamentales, sociales, de participación, se podríamos definir un estándar. Pero luego viene el segundo paso, demuestra el estándar. Entonces, demostrar el estándar es dar ejemplo. El comportarme coherente con la promesa inicial, ¿cierto? De esa intención de cultura asociada, por ejemplo, al trabajo colaborativo, a la comunicación abierta, al liderazgo empoderador, bueno, muchos de los elementos que se hablan en las organizaciones, pero demuéstralo. Entonces, ahí es donde comienzan a brecharse, digamos, las acciones, porque podríamos decir, queremos una organización completamente empoderada, donde todos los trabajadores tengan voz y donde todos los trabajadores puedan participar. Pero cuando llegan los escenarios reales de acción,
pues entonces comienzan las limitantes. No, es que los jefes de tal área no, porque es que ellos consideran que esto no va a retrasar, digamos, algunos elementos de la producción. Otros piensan que es posible que esto genere, digamos, ciertos reuniones que no son bien vistas, es decir, motines organizacionales, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, demostrar el estándar es comportarnos de acuerdo a esa promesa de valor que hemos generado y es algo que no es tan fácil. Para luego entrar al tercer paso y es exigirlo. Entonces, si yo lo defino, lo apropio y me comporto de acuerdo a él, es decir, soy ejemplo, si cumplo estas dos anteriores, pues entonces puedo exigirlo. Pero de nada nos sirve exigir, ven, trabaja de manera colaborativa cuando yo no lo hago. O ven, pero comunícate adecuadamente, ten comunicación abierta, que esa es nuestra cultura, es el propósito de gestionar un ambiente psicosocialmente saludable. Pero resulta que yo no comunico nada, yo guardo la información, yo hago una serie de cosas. Entonces, ¿cómo exijo yo el estándar? Entonces, así pareciera muy fácil. Esta ruta para la generación de cultura nos brinda, digamos, una fotografía bien interesante de dónde podrían estar nuestras brechas significativas para lograr esa transformación que necesitamos. Por eso también se movilizó mucho el concepto de resiliencia organizacional, porque al final los procesos de transformación asociados a la cultura, una cultura comprometida con comportamientos colectivos, con acciones grupales, pues va a permitir que ese cambio pues se dé. Y la resiliencia organizacional por eso orienta no solamente que la organización tenga esa capacidad de enfrentar las situaciones, de generar cambios en torno al desarrollo, para que no solamente se enfrente a situaciones difíciles, sino también para que crezca, para que se mueva a veces de los espacios seguros, ¿cierto? Para que cambien, se dinamicen, crezcan, se arriesguen a incursionar en otras nuevas unidades de negocio, etcétera, etcétera. Pero para eso, entonces, esa transformación implica que tenemos que ganar una capacidad colectiva, es decir, esa capacidad de poder enfrentar situaciones, de innovar, de proponer, de adaptarme, ¿cierto? Para lograrlo. Un segundo elemento es que esa movilización de cambio, de gestión de transformación, pues sea una movilización dinámica y no estática. Y en esta parte es importante mencionar que cuando nosotros exigimos el cambio, cuando simplemente se da por decreto, y es que aquí las cosas se van a hacer a partir de hoy de la siguiente manera, esas movilizaciones no generan la dinámica que necesitamos. Se convierten en organizaciones rígidas en torno a cambios exigidos que posiblemente pueden o no, pues no se dicen, no estamos diciendo que estos cambios no sean parte de una intención legítima de hacer mejor las cosas. El problema es que como nos enfrentamos a una dinámica social, por lo regular, estos cambios que son impuestos, estas decisiones unilaterales, pues no son bien vistas y la movilización no se da. Es decir, ahí es donde encontramos, ¿no? Pues es que él podrá decir o ella podrá decir, pero es que aquí las cosas se hacen es así. Y que este impacto empresarial pues se evidencia. Ahora, alrededor de esto, de la dinámica o de esa capacidad colectiva, de esa movilización y de ese impacto empresarial, hay una serie de variables que también tenemos que contemplar en los procesos de transformación cultural. Uno muy importante es que cada vez nos enfrentamos a un nuevo universo de riesgos. Miren, el tema psicosocial ha sido protagonista en estos últimos años, pues por todo lo que nos pasó como seres humanos. Pero esto también está involucrando que repensemos o por lo menos identifiquemos ese nuevo universo de riesgos, no solamente en lo que tenemos asociados a la batería. Hoy hay una cantidad de factores psicosociales y de elementos psicosociales que se convierten en riesgos organizacionales para que pues este bienestar integral de los trabajadores se dé. Entre esos, por ejemplo,
todo lo que está impactando en las nuevas formas de trabajo, vincular la tecnología, la velocidad de la tecnología, la necesidad de cambiar rápidamente, pero sin perder el ritmo productivo, porque es que no podemos tampoco detenernos a aprender para luego hacer. Eso es algo que tenemos que ir haciendo de manera simultánea. Entonces, estos esfuerzos también hacen que podamos tener algún impacto significativo. Trabajar mucho en estos aprendizajes colectivos. ¿Cuál es la historia de esa organización? ¿Cuál es el dolor de la organización? ¿Cómo ha aprendido la gente? ¿Cómo ha apropiado los trabajadores pues, ciertos escenarios de cambio significativos? Ahora, nosotros hoy estamos mucho más focalizados hacia trabajos que si bien van a beneficiar a los colectivos, comienzan con acciones muy individualizadas. Y esto es parte de la dinámica, como digo, posterior a la emergencia, porque al final es importante lo que sientes tú. Y eso que sientes tú, cómo nos afecta, ¿cierto? O cómo lo que realmente eres como trabajador, como ser humano, cómo esto aporta también a la dinámica organizacional. Es decir, si nosotros comenzamos a focalizarnos, a identificar mayor interés en las necesidades de las personas, tenemos muchas más posibilidades de que los cambios o la implementación de acciones realmente se den de manera mucho más fácil, mucho más dinámica y que se apropie de una manera mucho más normal. Porque de hecho el cambio pues ya debe ser normal. Ya no debe ser algo que veamos y vaya otra vez a cambiar, ¿no? La dinámica de cambio ya es algo que está instaurado, que no es que ya no nos llegue encima el cambio, no, el cambio es algo que ya hay más conciencia social del cambio, pero no solamente tener conciencia, sino cómo actuamos en pro de ese cambio. Bueno, dentro de una cultura orientada hacia un proceso de bienestar integral, de transformación, de innovación, de cambio sano, ¿cierto? Hay 3 elementos importantes que hay que trabajar, pero con un eje central para todos, y es que definitivamente la alta dirección tiene que tener un compromiso real, legítimo, verídico para los procesos de cambio, porque no es solamente exigir un cambio, no es solamente pedir un cambio, sino cómo nosotros, desde el rol que representamos de liderazgo, que tenemos en cierta forma la posibilidad de decidir sobre cambios, sobre ajustes en procesos, en políticas, definir acciones orientadas hacia el mejoramiento de los colectivos, pues esto no se da si nosotros realmente no tenemos esa conciencia de participación real. No solamente decir, sí, yo quiero que hagan, pero bueno, ¿qué necesitan de mí? Tiempo, bueno, les doy el tiempo. No es solamente eso, es cómo me involucro de manera activa en los procesos de transformación. Para lograr estos 3 elementos, organizaciones que aprenden son organizaciones que definitivamente van a tener muchas más posibilidades de aperturar los cambios de manera mucho más sana, que enfrenten las situaciones de cambio de manera más saludable y que, bueno, caminen en pro, ¿cierto?, de ese crecimiento integral y colectivo que se requiere. Un segundo es que la gestión del cambio es algo que es día a día y pues nos va a permitir adaptarnos. Hay varias perspectivas de cultura. Uno podría comenzar a fundamentarse en teorías o conceptos de la literatura. No es que exista una literatura muy robusta alrededor de lo que es cultura organizacional, pero pues sí nos brindan elementos desde las perspectivas. Entonces, por ejemplo, la perspectiva sociológica entiende por cultura ese conjunto de creencias, de tradiciones, que se construyen por las personas que hacen parte de esa sociedad y que se ve evidenciado, se materializa a través de normas, de comportamientos, de lo que es observable. Está la perspectiva de psicología organizacional que, digamos, prioriza esas creencias y tradiciones, pero hace especial énfasis en función de la productividad de la organización. Es decir, cómo todas esas creencias, tradiciones, valores, principios le aportan a la organización en sí misma. La perspectiva sociológica es cómo la sociedad crea y materializa normas. La psicológica
desde el componente organizacional es cómo las personas aportan, digamos, a ese desarrollo generacional. Y está la cultura de seguridad, que es la que buscamos finalmente, yo creo que sería como el punto máximo del desarrollo de los sistemas de seguridad y salud, y es que logremos una cultura de seguridad, pero una cultura vista desde la humanidad. Entonces, somos seguros en la medida que también trabajamos felices, trabajamos con bienestar, cuando no tenemos escenarios violentos, cuando no tenemos, digamos, problemas de relaciones sociales en el trabajo, cuando tenemos un buen liderazgo, cuando tenemos una serie de acciones que van a impactar de manera transversal absolutamente todos los componentes de seguridad y salud, ¿no? Entonces, la cultura de la seguridad es esa extensión que compromete con una responsabilidad real y materializable a todos en la organización. Que me comprometo por mi salud, claro, pero mi salud es tan importante como la salud del que está a mi lado, ¿cierto? Entonces, yo puedo proponer gestiones de autocuidado, pero ese autocuidado se moviliza, se fortalece, se despliega en la medida que los colectivos generan una fuerza social para esto. Si todos entramos en el boom, por decirlo, en el snob del autocuidado, pues esa organización va a generar una cultura que se fortalece desde los colectivos, ¿no? El autocuidado es importante. Bueno, porque generamos buenas prácticas, porque podemos galardonar los mejores escenarios, etcétera, etcétera. Pero al final el comportamiento también se ve reforzado cuando el colectivo suma, porque una personita solita haciendo, digamos, lo correcto, ¿cierto? Cuidándose, etcétera, etcétera. Cuando hay una presión social que posiblemente no esté tan articulada con esa forma de ver y de pensar, pues muy posiblemente este individuo va a declinar en su comportamiento porque la presión social es muy alta. Los seres humanos vamos muy de la mano con las masas, o sea, la influencia de los grupos sociales es altísima. Si nosotros queremos, por eso, generar una cultura organizacional desde el cuidado, desde el bienestar psicosocial, de ese bienestar mental, pues necesitamos que esa fuerza colectiva sea la que genere esos pilares significativos y no trabajar con solamente quedarnos con que si una personita cambia, pues posiblemente ahí ya vamos empezando bien. No quiere decir que esta teoría esté mal. Lo que pasa es que la fuerza social es tan grande que hace que los comportamientos que son buenos, pero que se convierten en comportamientos aislados, y solo de pocas personas se extinga, porque pues la fuerza social es mucho más grande. Por eso tenemos que ir hacia el trabajo de fuerza colectiva, de desarrollo de esas masas que permitan que este proceso se dé. Bueno, ¿cómo identificar dentro de nuestros últimos elementos de la charla de hoy? Existen muchas herramientas para evaluar la cultura. Y quiero aquí hacer mención especial que es diferente evaluar cultura a evaluar clima. ¿Listo? Hay herramientas para evaluar clima organizacional, pero yo les recomiendo más que si van a emprender un proceso de abordaje, de evaluación del clima organizacional, de una vez métanse en cultura, porque al final la cultura es mucho más grande, más integradora, permite identificar elementos de mayor significancia para lograr el cambio que necesitamos, identificar esas variables, esas dimensiones, esos ejes que no están tan fortalecidos, que están debilitados. Y una de las herramientas que pues recomendamos es la NOSAC 50, es una herramienta de libre uso, maneja una serie de variables o dimensiones que son bien interesantes porque evalúa, y ya más adelantico lo vamos a ver, cómo la cultura puede pasar de una cultura patológica como lo manejan hacia una cultura de transformación. Entonces, trabaja unas métricas bien interesantes, digamos, indaga elementos como el fomento de la seguridad y la salud, si existe una gestión justa en la organización, si se evidencia un compromiso legítimo de los trabajadores en todos sus roles,
sí hay una evidente identificación sobre el rechazo de los riesgos. Por ejemplo, si nosotros vemos que no sé, una ventana está rota, pero nos acostumbramos por panorama a verla rota, obviamente ahí la prioridad de los trabajadores en torno al rechazo del riesgo pues no existe, porque es que si está rota alguien ya debió haberlo notificado, alguien ya debió haber mencionado que existe una condición insegura y que por tanto debemos cambiarla. Entonces, estos niveles de percepción la identifica también el NOSAC, la comunicación en el aprendizaje, la confianza del colectivo en torno a la seguridad y la salud. Confío en mis compañeros, en algún momento que yo presente algún evento o me encuentre expuesto a una condición de riesgo, podré contar con que mis compañeros harán lo correcto para que salgamos o pueda yo salir adelante. Bueno, estas son las categorías de transformación cultural que plantea el NOSAC 50. Ellos, de acuerdo a esas métricas, según cómo se encuentre ese cometa, ¿cierto? Entre más extendido, voy a devolverme un momentico, entre más extendido esté las variables, es decir, que muestren más una cometa, pues mucho más saludable y funcional será pues el desarrollo o las dimensiones de esa cultura. Pero entre más cerca al centro, pues son, digamos, elementos ya de mayor brecha, de más importancia para la intervención. Entonces, esto es importante. Ahora, esta cometa identifica cómo entonces pasar de esa cultura que ahí pues denominan como patológica, que dice que no se preocupa ni se muestra interés por la prevención de los riesgos, solo se actúa cuando se presenta algo, pero solo para evitar alguna sanción, o que me regañen o que me pongan un memorando. Esta es una cultura relativamente muy incipiente en torno a lo que es el cuidado y el bienestar integral, ¿no? Entonces ellos lo denominan como cultura patológica, es decir, que no hay una preocupación real, sino simplemente porque me toca y cuando no me ven por ahí simplemente me comporto de la manera como siempre lo he hecho. Está también una cultura dentro de la dimensión reactiva, que solamente se actúa en respuesta a la aparición de problemas. Infortunadamente, la seguridad y la salud muchas veces cae en estos procesos reactivos, solo evidencia su gestión cuando se presenta un accidente, un evento, cuando se organizan los trabajadores en torno a algo. Entonces, se vuelve una cultura reactiva, es decir, reacciona cuando ya digamos, las cosas se materializan. Y ahí es donde también estamos fallando, porque cuando nosotros trabajamos en promoción y en prevención, precisamente lo que tenemos que trabajar es en eso, en prevenir que los eventos, que las acciones se materialicen. No actuar cuando ya se materializan, porque pues ahí la prevención no cursó un buen desempeño. También está una dimensión o una transformación asociada al hacer una cultura calculadora. Es decir, que sigue los procedimientos, pero más basados en datos. Es decir, no, es que el protocolo dice A, B, primero el A, luego el B y luego el C. Es muy calculador, muy rígido en ese sentido. Ahora, está bien porque se siguen los procedimientos. Es decir, si tú incumples un procedimiento, un protocolo seguro, pues claro que debe existir, digamos, una forma de realimentar y de amonestación. Pero esa rigidez también tiene que evolucionar hacia una cultura, es decir, que no solamente cumplir un protocolo, sino entender por qué existe un protocolo, por qué necesitamos formarnos en un protocolo, por qué necesitamos aplicar un protocolo, porque eso trasciende, digamos, la misma fase documental en la que a veces nos quedamos. Para entrar a las dos elementos, digamos, que son más funcionales en la cultura, que es la cultura proactiva y la generativa, que es la máxima. Una cultura proactiva es que mantiene un sistema integrado para que la organización realmente se movilice en torno a lo que necesitamos desarrollar, para crear entonces esos estándares de seguridad más por convicción. Una cultura generativa es la que es capaz de crear nuevos conceptos, nuevas formas. Yo no necesito solamente la normativa o la legislación para entender que todo lo que yo haga a partir del conocimiento,
la misma actividad laboral o la misma misionalidad que tenga la organización se desarrolle, ¿cierto? Entonces, la cultura proactiva y generativa en torno a lo que es la seguridad y el bienestar es muy importante. Ahora, dentro de los temas de seguridad, de los temas, perdón, de factores psicosociales y salud mental, ¿qué tan importante es esto? Porque ser proactivo es movilizar una cultura cero violenta, por ejemplo. Y cero violenta es que no podemos permitir ni siquiera visualizar que a alguna personita la traten mal o que le deleguen acciones, digamos, también para maltratarla. Es decir, nosotros tenemos que saber identificar cuáles son esas condiciones, pero actuar de manera proactiva. Es decir, si yo veo que algo no está bien y se está generando una relación muy violenta, pues tenemos que comenzar a actuar, eso es ser proactivos, no esperar ahí, bueno, como allá la están regañando a ellas, o mejor yo no me meto porque después termino yo también regañada. Pero ese proceso es lo que genera, ¿cierto? Ambientes y cultura poco colaborativa y que incluso son permisivas ante el maltrato y la violencia. Recordemos la frase inicial, ¿no? Si una cultura no genera sentido, genera violencia. Entonces, la cultura tiene que generar un sentido, pero el sentido debe ser de cuidado, de protección, de bienestar integral. Ese es el sentido real de la cultura. Y cuando hablamos desde del componente de psicosocial, el componente mental, pues es todo lo que involucre, lo que afecte al trabajador. Entonces, si hay desigualdades, entonces, ¿cómo estamos gestando una cultura orientada hacia qué? Si es permisiva en torno a lo que es el trabajo bajo condiciones, digamos, no tan funcionales en términos de vinculación, asignación salarial, la misma tarea, el equipamiento de la tarea, las herramientas que le entrego a la tarea. Es decir, es que lo psicosocial es todo lo que involucre el desarrollo de una acción. Y cómo esa acción se gesta a través también de la interacción con otros, con unos líderes, con unos compañeros, etcétera, etcétera. Entonces, para generar cultura proactiva y llegar a la máxima, que es la generativa, necesitamos primero tener una conciencia significativa de cómo funciona, cómo está esa organización y cómo estoy siendo parte de ese proceso, identificar si soy parte funcional o positiva o si estoy siendo parte negativa o pasiva de ese proceso. Ahí es donde nosotros generamos cultura organizacional orientada hacia el bienestar integral, hacia esa salud psicosocial que necesitamos. Bueno, aquí simplemente decirles que no se queden solamente en la evaluación del clima. El clima es también suma, ni más faltaba, todas las métricas que nosotros podamos obtener alrededor pues, de las percepciones de los trabajadores son valiosas. El problema es que el clima es solamente una fotografía temporal, es una percepción momentánea, ¿cierto? Y yo no me puedo quedar solamente con esa percepción, esa foto, para poder dimensionar realmente lo que puede implicar un desarrollo cultural mucho más grande. Así que la cultura ofrece una mirada global que explica la mejor forma de hacer, de cómo se comportan esos colectivos, de gestionar a partir, digamos, de ese entendimiento, pues procesos mucho más integrales. Por eso los retos de hoy para el futuro, desde el componente psicosocial, no se alejan de la agenda de trabajo decente que tiene OIT, que es una agenda al 2030, en lo cual ya no nos quedan sino 6 años, una agenda en el que promovamos una serie de objetivos, son 17 en común, pero varios nos pegan o se articulan a lo que tiene que ver con la gestión psicosocial. Uno es la equidad e igualdad, otro es el bienestar integral, otro es el trabajo decente. Es decir, nosotros tenemos una tarea muy importante por desarrollar, por seguir fortaleciendo en nuestras empresas, en nuestros equipos de seguridad y salud, en nuestros equipos de bienestar social y en nuestros equipos de gestión humana, todo lo que podamos hacer en pro del mejoramiento de la cultura, del bienestar integral, de la salud integral,
para que promovamos realmente empresas saludables, mentalmente sanas, felices, tranquilas, productivas, innovadoras. Es que todo va en torno a cómo nos sentimos como individuos, ¿cierto? Si yo me siento contenta, feliz, pues soy productiva, soy creativa, hago muchas cosas, casi que yo no, ni siquiera, si nosotros nos orientamos hacia ese bienestar integral, las tareas, el desarrollo de tareas se dan por añadidura, porque pues una persona que esté feliz en su trabajo, pues va a hacerlo de manera natural, no tenemos que estar encima como jefes, ahí pidiendo la tarea y el indicador. Posiblemente esto cambie de manera trascendental. Bueno, queridos participantes, pues dentro de las conclusiones finales, ya para entrar al sondeo, José, serían, Oscar, perdón, una mirada holística, es decir, la cultura nos permite eso, una mirada que trasciende, ¿cierto?, las fronteras, que nos permite identificar el por qué y el hacia dónde debemos ir. Una segunda conclusión es que necesitamos realmente materializar el compromiso de todos, porque todos hacemos parte activa del cambio, todos hacemos parte activa de la transformación, todos hacemos parte activa de lo bueno y también de lo malo. Entonces, por eso necesitamos saber eso. Y tener disposición. Cambiar no es una tarea fácil, estar dispuestas, tener voluntad, es el primer paso, porque decir cambiemos es un punto importante, pero realmente dar el paso, estar dispuestos a, es también significativo para los procesos de transformación. Así que la invitación es a que sigamos mirando de manera integral, a que nos comprometamos legítimamente y que dispongamos nuestra mente y nuestro corazón hacia esa transformación significativa en torno a lo que es la cultura, una cultura saludable, una cultura de bienestar integral. Bueno, entonces miremos nuestro sondeo final, a ver cómo nos va en esta oportunidad. Muchas gracias, doctora. Damos inicio a nuestro sondeo final. La primera pregunta: la cultura es estática, por tanto solo podemos unirnos a ella. A, verdadero, B, falso. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, 18%, B, falso, 82%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, doctora? Bueno, nos fue muy bien. Bueno, para ese pequeñito porcentaje, recordemos, la cultura es dinámica, la cultura se transforma, la cultura cambia, no es estática. No es estática porque los seres humanos no somos estáticos, cambiamos. De hecho, por naturaleza, desde que somos pequeños hasta cuando somos adultos. Es decir, no es solamente percibir que la cultura o nosotros hacemos parte de la cultura de manera pasiva, como que, bueno, si el mundo cambia, yo tengo que ir caminando hacia donde cambie el mundo. No, nosotros hacemos parte activa y generamos los procesos de cambio, promovemos la transformación, es precisamente desde la perspectiva que veamos de cultura. Así que no es estática y sí participamos de manera activa. Entonces, bueno, vamos con la segunda. Muchas gracias, doctora. Continuamos con nuestra segunda pregunta de nuestro sondeo final. ¿Es posible evaluar la cultura empresarial para identificar los elementos de transformación? A, verdadero, B, falso. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, 98%, B, falso, 2%. Doctora, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Muy bien. Ese 98% ya conoce el NOSAC 50, como hay muchas otras herramientas. Así que sí es posible evaluarlas, sí es posible identificar cuáles son esas dimensiones sobre las cuales necesitamos identificar que estén debilitadas o requieran un fortalecimiento para ese cambio transformacional, ese cambio cultural que necesitamos. Entonces, herramientas existen, vamos a utilizarlas, pero lo más importante de la utilización de herramientas es tomar decisiones y materializar acciones, no solamente es medir, no nos quedamos solo en la medición. Midamos, pero con un propósito, midamos para actuar, pero realmente
generemos acciones concretas para que los trabajadores también no se desestimulen, porque pasa mucho que les preguntamos, les aplicamos una serie de cosas que son maravillosas y ellos nos entregan de una manera legítima esas percepciones, pero a veces nos quedamos solo con la evaluación y no actuamos. Entonces, muy importante de evaluar, de identificar, es actuar, ¿sí? Que hay que intervenir. Entonces, muy bien para ese 98%. Y finalmente... Gracias, doctora. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. ¿El autocuidado es un proceso individual en el que no participan los compañeros de trabajo? A, verdadero, B, falso. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, verdadero, 40%, B, falso, 60%. Cuéntenos, doctora, cómo nos fue con esta última pregunta. Bueno, esta sí estuvo un poco pareja. Bueno, recordemos que el autocuidado como comportamiento individual, pues es importante, pero recordemos que la fuerza de equipo ejerce una influencia significativa. Si nosotros no generamos una cultura de autocuidado en el que todos los trabajadores coincidan en ese proceso, las individualidades van a decrecer. Es decir, el comportamiento de autocuidado se fortalece en la medida que los colectivos ayudan, apalancan, abonan. No quiere decir que el autocuidado no sea parte de mis valores, de mis principios que hay que aplicar. Solo que cuando nosotros trabajamos en cultura asociada al autocuidado, en una cultura de transformación hacia el bienestar integral, todos tenemos que hablar el mismo lenguaje, para que entonces no, digamos, porque pasa, ¿no? Entonces empezamos a señalar, ay, pero ese cómo es de, cómo molesta, ese de cada rato, no, que ahora que el tapabocas, eso es toda un ritual para, entonces, podemos comenzar a gestar, digamos, en las organizaciones este tipo de comportamientos de discriminación si no entramos en procesos colectivos. O sea, es decir, el lenguaje del autocuidado tiene que ser un lenguaje global, tiene que ser un lenguaje en el que todos participemos y en el que todos nos ayudemos para que pues esas individualidades, como digo, que son supremamente valiosas y parte de ahí se fortalezca. Es decir, que ese comportamiento no decrezca, sino al contrario, se fortalezca a través de las masas. Entonces, para responderle a ese 40% y a ese 60%, efectivamente el autocuidado, siendo una actividad individual, se fortalece a través de la presión del grupo social, porque la influencia de los grupos sociales es muy alta en los seres humanos, por lo que les mencionaba, nosotros por naturaleza somos sociales, y al ser sociales vamos a querer o a necesitar pertenecer a algo, y para pertenecer también nos acomodamos de acuerdo a esa dinámica grupal o colectiva. Entonces, a trabajar fuertemente en esa cultura del autocuidado, esa cultura psicosocialmente saludable, en esa cultura mentalmente sana para todos. Bueno, mis queridos participantes, ha sido un placer para mí compartir este espacio con ustedes. Espero que haya compartido elementos, mucho contenido de valor para esa transformación que necesitamos. Hasta una próxima oportunidad, los invitamos. La otra semana tenemos un conversatorio bien interesante, así que nos vemos entonces. Un abrazo y que tengan una maravillosa Semana Santa. Bueno, muchas bendiciones para todos. Cuídense mucho. Doctora Luana, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje, Posipedia, en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com.
Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan muy buen día.